Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. La historia de los vampiros en el cine ha sido muy larga y en ella se han intentado desarrollar nuevas ideas, pero sin embargo durante muchísimo tiempo parecieron estar anclados en la estética gótica. Así vemos como incluso en los primeros 70, cuando se comienza a intentar traer historias de vampiros hacia lo que era el mundo moderno, las cosas no terminaban de resultar. Y es que, como Christopher Lee dijo durante el rodaje de Drácula 73, bueno, realmente se llama Drácula 72, se llamó 73 en España porque se estrenó un año después. A pesar de que estaban en el mundo moderno, a pesar de que estaban en ciudades actuales e interactuaban contra personajes del siglo XX, realmente ellos siempre acababan en un decorado gótico y vestidos con estas extrañas capas y atuendos típicos del siglo XIX. De hecho, eso le ocurriría también a George Hamilton en la comedia Amor al primer mordisco. Igual, nos encontrábamos con un vampiro que había viajado a Nueva York a finales de los 70 enamorado de una modelo y que cuando llegaba allí, sin embargo, su entorno y su forma de actuar no dejaba de ser la del vampiro decimonónico. Pero llegamos a los 80, una época de cambios, una época de nuevos directores y nuevas generaciones, y allí ya nos encontramos una primera aparición de un vampiro en una época actual y con un aspecto mucho más moderno, y este no sería otro que nuestro querido Jerry Dandridge de la película Noche de Miedo, interpretado por Chris Sarandon, y el cual ya vestía pues como un personaje de los 80 y se comportaba como un personaje del siglo XX a pesar de ser un vampiro centenario. Sobre Noche de Miedo ya tuvimos un especial bastante interesante en uno de los lunes al Wear, que os dejaré por aquí la etiqueta para quien no lo haya visto. Un par de años después aparecieron dos películas que definitivamente cambiarían el concepto de las películas de vampiros para el resto de la historia del cine. La primera de ellas sería Near Dark. Traducida en España como Los viajeros de la noche, en esta película de Kathryn Bigelow tendríamos ya unos vampiros completamente modernos, adaptados al mundo rural, como si de una road movie habitual se tratara, con un aspecto muy de típicos vaqueros norteamericanos, y que la verdad es que daban bastante miedo. Y es que esa película, protagonizada por Adrian Pasdar y donde aparecían entre otros Bill Paxton, Lance Henriksen o Janet Goldstein, tuvo un desempeño en taquilla regulero y no llegó a triunfar, y esto yo por lo menos siempre lo he achacado a que coincidió con otra película de vampiros modernos, vestidos muy ochenteros, con una banda sonora icónica, y que claro, era otro rollo. Y es que en ese mismo año, 1987, llegaba a nuestras pantallas Jóvenes Ocultos, The Lost Boys, la película dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por Jason Patric, Kiefer Sutherland, Jamie Gertz, Corey Haim, Corey Feldman. Y es que claro, la banda sonora y la estética de esta película superaron cualquier expectativa que pudiéramos haber tenido con Los viajeros de la noche, la cual ya no impresionó tanto al público después de haber asistido a la aventura de estos jóvenes vampiros en Santa Carla. Y la verdad es que Jóvenes Ocultos surgió de un planteamiento bastante curioso, que no fue otro que pensar: ¿y si Peter Pan hubiera sido un vampiro? Esta fue la idea que tuvieron James Jeremias y Janice Fisher, por cierto unos autores que, salvo algún capítulo de teleserie, no tuvieron ningún otro guión reseñable. Estos dos autores comenzaron a pensar: ¿y si realmente toda la historia de Los chicos perdidos, toda la historia de Peter Pan se hubiera construido alrededor de una mentira, y realmente Peter Pan fuera un ser inmortal que va atrayendo a jóvenes a los que no permite crecer para que pasen el resto de la eternidad junto a él?
En ese primer borrador en el que los hermanos Michael y John junto con su madre Wendy se mudaban a un pequeño pueblo donde se encontrarían con un líder vampírico llamado Peter, la presencia de Peter Pan era más que evidente, ya no solo por los nombres de los personajes, sino por la estructura que se planteaba en la historia. Así los hermanos protagonistas estarían en el entorno de unos 14 años, mientras que por ejemplo los hermanos Frog serían un par de Boy Scout de unos 8 años que lucharían contra estos vampiros. Asimismo, Star se trataba de otro niño de la misma edad y toda la historia tenía un extraño olor a los Goonies y a estas películas de aventuras adolescentes que tan de moda se habían puesto a mediados de los 80. Lógicamente, teniendo como inspiración la película de los Goonies, siempre pensaron en presentársela a Richard Donner, al cual le interesó bastante la historia, pero en ese momento se encontraba centrado en la preparación de su película Arma Letal, con lo cual nunca se planteó dirigirla, aunque sí trabajó como productor. La primera semilla que dejó Donner en esta película fue el hecho de cambiar la edad a los niños. Bien fuera porque realmente la historia le parecía que necesitaba un tinte un poquito más adulto, bien fuera porque quería alejarse un poco de lo que había hecho en los Goonies, propuso que los protagonistas fueran ya unos hermanos en la adolescencia y que así les pudieran dar una serie de premisas un poquito más adultas. Este mismo cambio fue el que hizo que Star pasará de ser un chico a ser un interés romántico del mayor de los hermanos y modificó asimismo la estética y el comportamiento del grupo de vampiros. Tras la negativa de Richard Donner a dirigir la película, el proyecto llegó a las manos de Mary Lambert y la directora del Cementerio de Animales se propuso que la historia fuera un poquito más violenta, un poquito más adulta y que incluso, porque no, tuviera un poquito de gore. Tras dejar el proyecto también Mary Lambert, este fue a parar a las manos de Richard Franklin, y es que el director de Psicosis 2, tras leer lo que había escrito, pensó que había un montón de subtramas innecesarias que estaban complicando la comprensión de la película y que podrían confundir al espectador. Así buscó trabajar con un nuevo guionista, Jeffrey Boam, el cual simultaneaba la reescritura de estos jóvenes ocultos con la escritura del guión de la película Inner Space, de la película El Chip Prodigioso. Así Boam fue obviando todas estas referencias a Peter Pan que aparecían en el primer guión y convirtió la aventura en una película mucho más oscura, mucho más gótica y mucho más similar a las que nos mostraban el resto de películas de vampiros, pero eso sí, con una ambientación tremendamente moderna. Tras el abandono de Franklin del proyecto, llegó al mismo el que sería su director definitivo, Joel Schumacher, el cual lo primero que decidió fue que la banda de vampiros, estos jóvenes ocultos, deberían tener el aspecto de una banda de punk rock, porque deberían convertirse en algo a lo que quisieran aspirar el resto de las personas, deberían ser atractivos y algo a lo que cualquiera quisiera unirse. Además, cambió también la ubicación de la película. En principio, siempre se había pensado en que esta película se desarrollara en una de estas urbanizaciones tranquilas de las afueras de las grandes ciudades, estos suburbios norteamericanos que ya habían tenido un gran paso por el cine en películas como Halloween o como E.T., pero sin embargo Schumacher quiso alejarse de esto y quiso llevarlo a una ciudad costera, quizá con una estética diferente y lo suficientemente misteriosa como para poder crear una cierta intriga. Mirad, casi hemos llegado. ¡Qué olor más fuerte! Ah, es la brisa del océano. Huele como a muerto. No. Bienvenidos a Santa Carla. Sé muy bien que este año ha sido difícil, pero os digo una Capital cosa. criminal Creo que de del verdad os mundo. va a gustar vivir. Comenzó entonces el momento de encontrar a los actores adecuados para interpretar estos papeles, y para el papel de Michael, en la cabeza de Joel Schumacher solo había un actor posible, y este no era otro que Jason Patric, al cual había visto en la película Los Guerreros del Sol y había pensado que sería el chico guapo, atractivo y con cierto toque de renegado que le podría venir bien a este papel. Estrella. Influencia de tus viejos, ¿eh? ¿A qué te refieres? Los míos eran hippies. Yo estuve en un tris de llamarme Rayo de Luna o Hijo de la Luna, pero no fue así. Estrella me parece un nombre precioso, me gusta.
Para su hermano también había pensado en Corey Haim, al cual había visto en la película Lucas, le llamaba la atención, no le convencía, pero esas dudas quedaron apartadas en el momento en que le conoció en persona. Supongo que hablas en serio. Por lo que dices, hemos venido a vivir a la capital criminal del mundo. ¿Es cierto eso, abuelo? Verás, te lo diré de otra manera. Si los cadáveres de las personas asesinadas por aquí se levantaran de improviso, tendríamos un serio problema de superpoblación. Para el papel de la madre tuvo una suerte inesperada y él mismo lo comenta en los extras del Blu-ray, dado que tuvo la suerte de poder contar con Diane West. Diane West había ganado el Oscar el año anterior por la película Hannah y sus hermanas, y en ningún momento Schumacher pensó que se pudiera tomar en serio una película de género como era el caso de Jóvenes Ocultos, pero precisamente esta actriz, tratando de diversificar sus apariciones y de no quedarse encasillada en ese tipo de películas, aceptó encantada el participar en Jóvenes Ocultos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ya no somos amigos? Claro. ¿Claro? ¿Eso significa que lo somos o...? Lo somos. El papel de David, el líder del grupo de vampiros, recayó en Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland era un actor que tenía una trayectoria ascendente en ese momento. Únicamente hacía 4 años de su debut en el cine, pero su aparición tanto en Cuentos Asombrosos, en esta serie fantástica de Steven Spielberg, que sin duda algún día debería ser mencionada por este canal, como sobre todo su aparición en la película Cuenta conmigo, esa adaptación del relato de Stephen King, donde demostró su versatilidad, hizo que fuera una elección ideal para el papel de David. ¿Por qué no pruebas los fideos? Son lombrices. ¿Lombrices? No comas. Solo son fideos, Michael. Bueno, y un lugar especial en nuestros corazones lo tendrán los hermanos Edgar y Alan Frog. Corey Feldman, que ya había trabajado con Richard Donner, con el productor, en la película Los Goonies, fue la primera elección para dar vida a Edgar Frog, a uno de estos hermanos que regentarán una tienda de cómic y que serán unos cazadores de vampiros que ayudarán a nuestro protagonista. Junto a él, como su hermano Alan, tendremos al actor Jameson Newlander, el cual tuvo que pasar un casting para poder actuar en la película, aunque sin duda le vendría muy bien el hecho de que había coincidido con Schumacher en algunas clases de actuación. Creí que era una panadería. Es solo una tapadera. Estamos dedicados a un fin más elevado. Luchamos por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Qué bonito. Por cierto, sobre los hermanos Frog habló nuestro amigo Sass en el primero de los dosieres publicados, que pues bueno, no sé si seguirá disponible en la web de Panorámica de las Artes, pero si alguno tiene interés, es un número bastante curioso. Y bueno, además eso me recuerda que debería comentaros una cosa. Estamos preparando ya el número 5 de dosieres publicados. Un especial sobre bichos peligrosos. Ya sabéis, alien, critters, tiburón, piraña, suegras... ¡No! ¿Suegras no? Vale. Para ello estamos haciendo un crowdfunding... ¡Crowdfunding, idiota! En el que puedes participar. Tenemos que alcanzar una cifra de 200 euros entre todos. Solo tienes que hacer una aportación mínima de 5 euros en el PayPal que verás en pantalla y recibirás el dossier y algún regalito más. La fecha límite para participar es el 1 de octubre de 2023, así que ya sabes, ayúdanos a hacer el Dosieres Publicados 5. Bueno, el culo tranco. Joel Schumacher tenía en su cabeza un papel de estar como la típica chica atractiva norteamericana de las películas de los 80. Había pensado en una especie de estilizada joven atractiva, rubia, muy del estilo californiano. No en vano estábamos hablando de una ciudad costera en la costa de California. Pero Jason Patric le convenció de que le hiciera una prueba a Jamie Gertz. Jamie Gertz había trabajado con él en la película de Los Guerreros del Sol y le parecía que era una chica que actuaba de una forma excepcional. Y esto mismo es lo que le ocurrió a Joel Schumacher cuando le hizo la prueba y cambió todo su concepto de cómo debía ser el personaje de Star. Es lo que me está ocurriendo. Oh, Michael. ¿Qué me pasa, Estrella? Oh, Michael, no puedo decírtelo. No sé cómo ayudarte.
Para el papel del abuelo se pensó en Keenan Wynn o en John Carradine. Keenan Wynn lamentablemente falleció poco antes de comenzar el rodaje y John Carradine se encontraba ya en un estado de salud que no le permitía realizar una película con ciertas garantías. Así finalmente se eligió a Bernard Hughes, que en aquel momento estaba rodando una serie de televisión llamada Los Cavanagh, para que hiciera el papel de este excéntrico abuelo. Además, los productores de la serie vieron con muy buenos ojos el que participara en una producción de Hollywood y no tuvo ningún tipo de problema para poder incorporarse al rodaje. He traído algo para que decores la habitación, Sam. ¿Te gusta, eh? Muchas gracias, abuela. Oh, papá, no has debido hacerlo. ¡Claro que sí! Tengo muchos animales disecados. Buenas noches, Sam. Adiós, abuelo. En el resto de papeles como banda de vampiros tendríamos a Brooke McCarter como Paul, Billy Wirth como Dwayne, Sam Michael Corbett como Lance y sobre todo a Marco interpretado por Alex Winter. Por último, en el papel de Max, este dueño del videoclub en el que trabajará Lucy, la madre de los hermanos, tendremos a el fallecido ya Edward Herrmann. Si eres el hombre de la casa, no pienso entrar hasta que no me invites. Estás invitado. Muchas gracias. Siendo una película de la Warner Bros. Y con 8,5 millones destinados a su producción, su rodaje comenzó en octubre del 86, principalmente en la ciudad de Santa Cruz, en California. Santa Cruz en ese momento tenía una característica importante y es que se había convertido en la capital de la delincuencia de la costa oeste. De hecho, en aquel momento en esa ciudad había mucho fugitivo, había mucha prostituta, había mucho delincuente, por lo cual las autoridades no querían que se relacionara el nombre de la ciudad con ninguna cosa negativa y entendían que una película de vampiros no dejaba de ser algo negativo. Por eso hubo que cambiar el nombre de esta ciudad y convertirla en Santa Carla. Eso no impidió, sin embargo, que vieran con muy buenos ojos la necesidad de disponer de 2.000 extras para las escenas nocturnas, para las escenas de esas ferias, esas actuaciones, lo cual dio algo de dinero a una comunidad que se encontraba moderadamente maltrecha. Los trabajos en localizaciones llevaron 3,5 meses, tras lo cual se fueron a Los Ángeles, se fueron a los estudios de la Warner Bros. Para rodar en decorados. Los decorados no eran otros que la casa de los protagonistas y el vestíbulo del hotel que serviría como guarida de los vampiros había sido diseñado teniendo en mente un hotel victoriano. ¿Por qué? Pues porque en el fondo se quería seguir teniendo esa interpretación del vampiro relacionado con lo antiguo, relacionado con la vieja Europa. Así, dentro de la película se justificará con el hecho pues de que fue un gran hotel construido en la ciudad y que a principios del siglo XX en un terremoto habría quedado sepultado, pero le da ese toque de clasicismo a las escenas de los vampiros. El rodaje en general no tuvo grandes problemas y fue un rodaje bastante placentero, si bien Jamie Gertz en algunas entrevistas relacionadas con la película ha declarado que lo pasó muy mal la noche en la que tuvieron que estar rodando el bajar por la escalera al lado del acantilado, dado que, según ella indica, hacía mucho frío, las olas rompían muy cerca y pasó bastante miedo de caerse durante el rodaje de esta escena. Peor lo tuvo Kiefer Sutherland, el cual, fuera de rodaje, mientras estaba montando en la moto, tuvo una caída en la cual se rompió un brazo. Y esa es la explicación y no otra de que durante toda la película aparezca con guantes. Y es que no era otra que ocultar la escayola que llevaba. Y bueno, esta sería la primera película de los dos Corys, y es que Corey Haim y Corey Feldman se convirtieron en una pareja cómica de moda en estos años 80, rodando películas como Papa Cadillac, Una chica de ensueño, Engaño mortal o Desmadre en la isla, pero trascendiendo más allá del mundo de las películas y siendo realmente una de las parejas icónicas de finales de los 80, principios de los 90, llegando incluso a tener programas de televisión dedicados a esta pareja, la cual se encontró por primera vez en esta Jóvenes Ocultos. De hecho, en esta película, Corey Feldman declaró que fue la primera vez que tomó la cocaína, lo cual le llevó incluso a ser expulsado del set por parte de Joel Schumacher, y Corey Haim, el cual falleció ya en el año 2010 después de una vida marcada por el consumo de drogas,
declaró que sería en este rodaje cuando por primera vez tomó María y por primera vez entró en contacto con este mundillo. Pero volviendo a cosas más agradables, hablar de que el maquillaje de la película, que quizás es una de las cosas más recordadas, corrió de la mano de Greg Cannon, el cual no solo hizo un maquillaje excepcional que permitió que los vampiros pudieran oscilar entre el ser atractivos y amenazantes en una misma escena, sino que ha sido plagiado hasta la saciedad en las producciones posteriores en los maquillajes de los vampiros. Por otra parte, en cuanto a los efectos visuales que estaban a cargo de Eric Previc, realmente lo que más se le exigió fue que se centrara en el vuelo de los vampiros. Para Joel Schumacher era fundamental que las escenas en las que los vampiros volaban fueran suficientemente creíbles y suficientemente atractivas para el público, porque quería que pudieran volar rápidamente, pero que a la vez pudieran quedarse frenados levitando en el aire, porque creía que ese efecto resultaba muy llamativo para el espectador. Esto se consiguió combinando técnicas de iluminación, movimientos de cámara y algunos toques de detalle con computadoras. Asimismo, destacó muchísimo en la época la banda sonora de la película, con canciones como Good Time o Lying Down the Law de In Excess, la versión de People Are Strange, la famosa canción de los Doors, interpretada por Echo and the Bunnymen, o incluso el Walk This Way de Run DMC y Aerosmith. Aunque no hay duda de que si hay una canción que ha quedado en nuestra memoria como identificativa de esta película, será Cry Little Sister, compuesta por Gerald McMahon específicamente para esta película y además únicamente contándole la historia sin haber visto ni un solo fotograma de la misma. La película fue estrenada en Estados Unidos el 27 de julio de 1987 y se convirtió en un rotundo éxito, recaudando unos 37 millones de dólares solo en los Estados Unidos, alcanzando además el estatus de culto unos años después. Ganó el premio Saturn a Mejor Película de Horror de 1987 y se convirtió en una película de culto por haber sido precisamente la que termina de llevar el mundo de los vampiros a la época actual, junto con las películas mencionadas al principio, junto con Noche de Miedo y Los Viajeros de la Noche. Por parte de la crítica se destacó sobre todo la interpretación. Se dijo que los actores eran buenos hasta la última escena, pero sin embargo los dos actores que fueron más criticados fueron Diane West y Bernard Hughes, los cuales se decía que que el papel de madre bobalicona y el papel de abuelo excéntrico no terminaban de encajar con el tono del resto de la película. Aún así, tuvo muy buenas críticas y de hecho actualmente tiene un 76% de aprobación en la web Rotten Tomatoes, con un 85% de aprobación por parte del público y también un 7,2 sobre 10 en IMDb, lo cual está bastante bien. Curiosamente, como en muchas películas norteamericanas, sí hubo una cierta respuesta negativa por parte de algunas asociaciones conservadoras, las cuales interpretaron como algo poco ético o poco correcto el que se asociara las caras de todos esos niños que aparecen en los carteles de desaparecido o en los cartones de leche con una fantasía de vampiros. Papá. Papá. ¿Estará muerto? No, únicamente tiene el sueño pesado. Si estuviera muerto, ¿volveríamos a Phoenix? ¿Os lo habéis creído? Como habéis visto, os preparo para cuando me llegue la última hora. Papá. Oh, papá. En las ediciones domésticas, tanto en DVD como en Blu-ray, se han añadido 13 escenas adicionales que no fueron incluidas en la película estrenada en los cines. La mayoría de ellas lo que nos van a mostrar es un poco la historia interna de los personajes. Así, una de ellas, por ejemplo, pues vamos a ver cómo Sam está ordenando cómics en su habitación y discute con su hermano por ver quién se va a quedar con la habitación más grande de la casa. Vamos a tener escenas de la madre bailando con los hijos en casa, un poquito más, una escena más ampliada del primer encuentro entre Michael y Star en el muelle, una escena de Michael trabajando en la playa donde va a ver a otra chica y va a creer que es Star, por mostrando un poco cómo ya se está empezando a obsesionar con esta chica, un par de escenas de Lucy trabajando en el
videoclub, así como una escena en la que, pues bueno, Michael le da dinero que ha conseguido trabajando en la playa y la madre lo rechaza. Y bueno, por ejemplo, la escena en la que los hermanos Frog conocen a Michael y le preguntan si ya ha matado a alguien para asegurarse de que no ha completado su conversión en vampiro. Es un muchacho encantador. ¿Te ocurre algo? No, esto no es queso, es ajo. La verdad es que la película estrenada en DVD o Blu-ray aporta pequeños matices, aporta pequeños datos a la historia que realmente no hacen que la película sea distinta, pero sí nos dan un poquito más de conocimiento de los personajes que vamos a encontrarnos en ella. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Pues nos vamos a encontrar a Lucy, una madre divorciada que se va a ir con sus dos hijos, Michael y Sam, a vivir junto a su padre a la ciudad de Santa Carla. Así cuando llegan y dejando claro que son una familia que no tiene grandes recursos económicos, ella encontrará un trabajo en el videoclub del pueblo dirigido por Max, mientras que pues los dos jóvenes, aún en una época en la que todavía no ha empezado el instituto, comenzarán pues a salir y a conocer a la gente. Por un lado, Michael conocerá a una chica llamada Star, a la cual seguirá por un muelle y con la cual se obsesionará y se enamorará a partes iguales. Y por otra parte tendremos a Sam estableciendo amistad en una tienda de cómic con los hermanos Frog. ¿Queréis algo, chicos? Solo queríamos ver de cerca esa ropa que llevas. Os mola, ¿eh? Pareces un figurín. Vamos, tronco, si buscas un burger vegetariano llegas tarde, cerró el verano pasado. El problema es que Michael comenzará a tener esta relación con Star, la cual está junto a una banda de motoristas con aspecto súper chulo y a los cuales Michael acabará uniéndose. La cuestión se dispara cuando descubramos pues que estos motociclistas no dejan de ser un grupo de vampiros que además intentarán convertir a Michael en vampiro. Ha salido de un cómic. Eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando mamá se entere. Sam, con la ayuda de los hermanos Frog, unos matavampiros profesionales, tendrán que hacer todo lo posible para intentar salvar a Michael, salvar a Star y hacer que dejen de ser vampiros. Siendo una película que tiene esta estética videoclipera tan típica de los años 80, consiguió crear una película que ha envejecido sorprendentemente bien y que sigue siendo muy icónica a día de hoy. Tenemos una química excepcional entre todos los personajes, tanto en las interacciones entre Michael y Sam, Sam y los Frog, las interacciones entre Kiefer Sutherland y Jason Patric, entre este líder de los vampiros, este especie de Peter Pan en su origen, que trata de atraer almas a su mundo y que va a intentar convencer al mayor de los hermanos Emerson para que se una a sus filas, van a ser excepcionales. Tenemos a una Jamie Gertz súper atractiva en su papel y que también tiene una química excepcional con Michael. Y sobre todo tendríamos la gran química que existía entre los dos Corys. Las escenas entre Edgar Frog y Sam Emerson son realmente excepcionales. Por otra parte, el guión está muy bien construido, y es que si desde el principio vamos a saber que hay algo raro en este pueblo y desde el principio vamos a saber que es extraño lo que les está ocurriendo, vamos a tener un desarrollo de la historia en el que nuestras sospechas jamás van a ir en el sentido en el que deben ir, nuestra imaginación jamás va a llegar antes que la del guionista y vamos a tener una historia absorbente que nos lleva hasta el final de una manera muy coherente. A un nivel más profundo tenemos una alegoría realmente de la historia de un adolescente hijo de padres divorciados. Lo que tenemos es la historia de un chico de unos 18 años, el cual está mudándose a una nueva ciudad, el cual está teniendo que conocer un nuevo entorno y adaptarse al mismo, y eso al final es lo que va a representar en esta película esta transformación de Michael en vampiro. Y es que al igual que ocurría en el libro de Barry, tenemos a una serie de adolescentes que no quieren crecer, en este caso vampiros, y que viven una vida de diversión sin ningún tipo de responsabilidad, mientras que Michael querrá ir más allá, Michael querrá convertirse en un adulto, querrá crecer y por tanto no querrá ser parte de estos niños perdidos. La verdad es que Jóvenes Ocultos junto a Noche de Miedo hicieron por el cine de vampiros lo mismo que habían hecho también
Aullidos y Un hombre lobo americano en Londres por el cine de licántropos, y es que habían cogido a un monstruo clásico, a un monstruo tradicional, y lo habían traído hacia el mundo moderno sin que perdiera su esencia. De hecho, resulta más que evidente la tremenda influencia que Jóvenes Ocultos tuvo, por ejemplo, con Buffy Cazavampiros, que fue bastante posterior. Además, la película combina acciones típicas de las películas de vampiros tradicionales, como el hecho de convertirte en vampiro por beber sangre de un líder, cosa que ya había aparecido en otras películas, con otras cosas novedosas, como por ejemplo el hecho de que los vampiros no duerman dentro de sus ataúdes con los brazos cruzados, como habíamos visto en las películas de la Hammer, sino que en este caso van a dormir como verdaderos vampiros, como verdaderos murciélagos, colgando de lugares elevados dentro de una cueva oscura. Están colgados como auténticos vampiros. Creí que estarían en ataúdes. Esta cueva lo es, un ataúd gigante. Schumacher además le dio un ritmo muy adecuado, usando la comedia en momentos puntuales, los cuales le dan una fluidez a la historia que se agradece en este tipo de películas. En cuanto a las curiosidades, que sabéis que siempre me gustan, tiene alguna verdaderamente curiosa, como el nombre Michael es repetido 138 veces durante el desarrollo de la película. Igualmente, por ejemplo, Corey Haim en su habitación va a tener un póster de Rob Love, el cual había trabajado con Joel Schumacher en la película San Telmo, punto de encuentro, el año anterior. La más obvia y que todo el mundo conoce es los hermanos Edgar y Alan Frog, los cuales se llaman así como un claro homenaje hacia el escritor Edgar Allan Poe. Jim Carrey estuvo entre los candidatos que fueron probados para interpretar el papel de David. Asimismo, en esta película se utiliza la expresión Vamp Out, vampiros fuera, la cual fue utilizada posteriormente en la serie Buffy con muchísima frecuencia. Un detalle un poco absurdo pero curioso es que el orden en el que los vampiros van saltando desde el puente en la escena de iniciación de Michael va a predecir el orden en el que van a fallecer a lo largo de la película. Ben Stiller participó en una audición para un papel, pero nunca se ha sabido si era para el papel de uno de los Frog o para el papel de Sam Emerson. En la película Arma Letal, cuando Riggs y Murtaugh van caminando por la calle hablando de la teoría sobre un Sacker, se puede ver en una marquesina de un cine donde aparece The Lost Boys, el gran éxito del año. Hay que tener en cuenta que ambas películas eran producciones de Richard Donner y que además fueron estrenadas ambas en el año 87. Jamie Gertz, a pesar de que es una medio vampira, en ningún momento de la película se la va a ver transformándose en criatura de la noche como al resto de los personajes. Asimismo, cuando Lucy entra al videoclub para encontrar trabajo, vamos a ver detrás de Max una carátula de la película Los Goonies, que era de Richard Donner. Pero es que cuando se hace el contraplano, vamos a ver un póster de la película Mordijos Peligrosos, la cual es una película sobre vampiros también de la época. Otra curiosidad es que el final previsto difería ligeramente del de la película, y es que si bien la película acababa del mismo modo, tras la escena final se iba a ver cómo los vampiros supervivientes se reagrupaban en el vestíbulo de este hotel, donde se iba a ver un mural antiguo en el cual se vería al jefe de los vampiros, dando así idea del tiempo que llevaban ya rondando por Santa Carla. Al final esto se descartó, al igual que se descartó la primera posibilidad de secuela que se planteó, y es que si observamos en la película, David es el único de los vampiros que no desaparece tras ser ensartado. Y es que la idea original era que David protagonizara una segunda parte de Jóvenes Ocultos. La secuela prevista era The Lost Girls y tendría como protagonista a este David que no habría sido eliminado al ser empalado en la primera parte. Pero finalmente esta película se descartó. Esto no hizo que Jóvenes Ocultos no tuviera una serie de secuelas. La primera de ellas en cómic, con una edición de 4 números de Los Chicos Perdidos, el reinado de los Frog, en el cual pues se desarrollaban las aventuras de estos cazavampiros y que gozó de cierta popularidad en esa época. Esta secuela en cómic apareció en el año 2008 y sirvió como secuela de esta película y como precuela de la continuación en cine Lost Boys 2 The Tribe, o como se conoció aquí, Jóvenes Ocultos 2 Vampiros del Surf, la cual fue estrenada también en este año 2008
Y bueno, es una película entretenida, aunque sin llegar ni mucho menos a la calidad de la original. En ella vamos a tener la historia también de dos hermanos, en este caso un chico y una chica, ambientada en Luna Bay, una ciudad de California, en la cual los vampiros dominan la ciudad. Destacable de esta película, pues por una parte el cameo al inicio de la misma de nuestro queridísimo Tom Savini, el cual no suele perderse este tipo de eventos, y por otra parte, pues bueno, una historia muy plana. Los dos hermanos se verán con una trama similar a la de la primera parte, con uno de ellos convirtiéndose en vampiro, y se verán obligados a recurrir a la ayuda de Edgar Frog, que volverá a ser interpretado por Corey Feldman, el cual pues les ayudará a luchar contra los vampiros y a evitar la maldición. Acabando además la película con una extraña escena en la que veremos cómo Edgar Frog se enfrenta con un vampiro, y abriendo paso a que pudiera haber una tercera parte, la cual llegó en el año 2010 y que bueno, pues tiene un título, un juego de palabras que no se puede traducir al castellano, dado que se trata de Lost Boys 3 The Third, la sed, pero que hace un juego con The Third, la tercera. En esta vamos a tener una historia mucho más psicodélica, vamos a tener una historia mucho más alejada del origen de estas películas, y la verdad es que quizás un poco más gamberra. En este caso vamos a tener como Edgar Frog, el cual pues bueno, vive una vida bastante penosa desde que su hermano Alan fue convertido en vampiro, será contratado por una escritora de una saga vampírica de actualidad para rescatar a su hermano pequeño, el cual ha sido capturado por unos grupos de vampiros que se dedican a organizar rave por el mundo. Así, Edgar Frog, como especialista, junto a el típico superviviente de show televisivo, se introducirá en la guarida de los vampiros y combatirá contra ellos para intentar conseguir acabar su misión. Una película mucho más gamberra, bastante divertida. A mí la verdad es que me entretuvo mucho, pero lógicamente muy lejos de la calidad de la primera parte, que en la que realmente se notaba una dirección y un cuidado de la producción bastante diferente. Papá, ¿estás bien? Hay solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar: a esos malditos vampiros. Personalmente a mí me parece que Jóvenes Ocultos marcó a una generación, y es que es difícil que una persona que viviera la época de Jóvenes Ocultos no se sintiera atraído por estas historias de vampiros. Tanto la estética que van a llevar los vampiros como la música que vamos a escuchar durante toda la película nos hace estar disfrutando de un ambiente en el que queremos estar. Las escenas entre los dos Corys son muy divertidas y además se parecen en cierto modo a escenas tradicionales de las películas de vampiros, pero tomadas desde un punto de vista de un sentido del humor adolescente bastante extraño. Y el argumento, a pesar de ser un argumento simple que ha sido luego imitado en multitud de películas, engancha lo suficiente como para pasar un rato bastante divertido. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Es una pequeña maravilla Jóvenes Ocultos o es una película más? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este, y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien, amigos, se acaba la semana. Los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo. Ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.